Buen día, estimados estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a empezar con el tema de virología médica, así que nuestro segundo tema en el sílabo de microbiología número 1. Como ya habíamos mencionado en clases, ¿qué estudia la virología? Es la ciencia que estudia los virus, ¿no es cierto? Todas sus características y su importancia dentro del estudio de la enfermería. Vamos a empezar con los conceptos y características de los virus, ¿sí? Debemos conocer que los virus son los agentes infecciosos más pequeños que se conocen. Aproximadamente van a medir entre 20 a 300 nanómetros de diámetro. Solo son observables mediante el microscopio electrónico, ¿sí? Como habíamos conceptualizado anteriormente, el virus no se considera un ser vivo, no se considera una célula, solamente un agente capaz de infectar. ¿Por qué? Porque está formado por material genético, sea ADN o ARN, envuelto en una cápsula de proteínas. ¿Sí? ¿Cuál es el detalle? La característica de los virus va a ser el tamaño, ¿sí? Dijimos que son agentes infecciosos los más pequeñitos que existen, que vamos a medirles en nanómetros nada más. Otra cosa importante que ya habíamos hablado es que no se pueden observar con el microscopio óptico, se necesita el microscopio electrónico. ¿Cuál es la característica del microscopio electrónico? Que es mucho más avanzado, tiene mayor tecnología para poder observar estructuras mucho más pequeñas. Aquí tenemos la imagen de una escala, ¿no es cierto?, de unidades de medida. Empezando desde el milímetro, que el milímetro se puede observar a simple vista. Luego tenemos la micra, que ya habíamos conversado, ¿no es cierto? Y les había enviado incluso a que se aprendan de memoria estas unidades. Dentro del nivel de la micra o estudiado en micras, teníamos de las células procariotas que habíamos hablado que son las bacterias, ¿no es cierto? Y en micras también vamos a medir a las células eucariotas, animal y vegetal. Dentro del estudio en nanómetros vamos a tener a los virus y tenemos también macromoléculas y moléculas, proteínas, moléculas simples y también los átomos se van a medir, perdón, en nanómetros. Características. Contienen un solo tipo de ácido nucleico, que puede ser ADN o ARN como genoma. ¿Cuál es la genética de los virus? Sí, pueden ser de dos tipos según los genes. O bien puede ser ADN, un virus ADN, o un virus ARN, pero no pueden ser combinados. Sí, solamente van a tener un genoma. Son parásitos intracelulares obligados. ¿Qué quiere decir? Que para poder replicarse, los virus tienen que estar dentro de una célula huésped, ¿sí? Obligatoriamente estas se replican dentro de una célula. Se reproducen solamente en células vivas específicas. Sí van a tener células bien donde van a ir estos virus para poder multiplicarse, replicarse. Son inertes en el medio extracelular. Por ejemplo, fuera de la célula no van a tener una actividad infecciosa, ¿sí? No van a tener actividad fuera de la célula. Son insensibles a los antibióticos. Igual le hemos conversado. El antibiótico es un medicamento que sirve para eliminar, sí, erradicar las bacterias, que son células procariotas. A los virus no les hace absolutamente nada porque tienen otro mecanismo de acción, atacan ciertas características que el virus no va a tener. Entonces es muy importante hacer un diagnóstico oportuno, un diagnóstico adecuado. Si mi paciente tiene una infección, una enfermedad viral, de nada sirve del antibiótico, sí, solamente vamos a perder dinero y podemos provocar efectos indeseables en el paciente. Vamos a hablar de la estructura viral y la composición química de cada uno de los virus, ¿sí? Vamos a tener dos conceptos aquí importantes. El virus desnudo, ¿sí? El virus desnudo es el que va a tener solamente el material genético en el centro, como pueden ver ustedes como hilos de color naranja, que se le dará el nombre de centro o core. Y va a tener también una cápside de proteínas. La cápside es como una cápsula
que va a englobar al virus, ¿sí? Es lo que le envuelve y le da protección. Esta cápside va a estar formada de proteínas, ¿sí? Y les había dicho el centro o core del material genético, o es ADN o es ARN. Los capsómeros son pequeñas partículas de las proteínas de la cápside. Mire, aquí tenemos otras imágenes de los virus desnudos. Como les había dicho, solamente va a estar formado por la cápside y el centro o core. ¿Sí? Aquí podemos ver, miren, un picornavirus de color verde en la cápside y en la parte interna se ve el material genético ARN en el centro core. ¿Sí? Acá tenemos otro gráfico igual. Aquí tenemos un rotavirus, miren. Luego tenemos los virus envueltos. ¿Cuál es la característica del virus envuelto? Que esta, aparte del centro core y la cápside, va a tener una envoltura, ¿sí? Va a tener una capa externa extra, como pueden ustedes observar, ¿sí? Vamos a ir reconociendo con colores. De color naranja tenemos al centro core, de color azul tenemos la cápside, sí, o envoltura proteica, y de color un poquito medio celeste, digamos medio blanquecino, vamos a tener a la envoltura. Obviamente estos virus envueltos eh, van a tener unas características extra a comparación de los virus desnudos. Sí. Vamos a ver otra imagen, sí, acerca de un virus envuelto. Sí, aquí podemos ver el centro core, la cápside, y también tenemos la envoltura. Es importante ir reconociendo los virus que son desnudos y los virus que son envueltos. Miren, aquí tenemos un virus envuelto, como la influenza. La influenza va a ser un virus envuelto. Miren, y acá también tenemos el VIH. Este VIH también va a ser un virus envuelto. Le va a dar un poco más de resistencia a los virus, como pueden observar. Ahora, vamos con otro término importante. Toda la unidad infecciosa se denomina un virión, ¿sí? Entonces, un virión, estaríamos hablando en sí de un virus con todas sus partes, ¿sí? En los virus desnudos, el virión está constituido por el core y la cápside. Y en los virus envueltos, el virus está constituido por el core, la cápside y la envoltura, ¿ya? Muy importante, chicos, y también pregunta de examen es este concepto, diferenciar bien qué es un virión. Un virión ya es toda la unidad infecciosa. En los desnudos va a estar formado por el core y la cápside, y en los virus envueltos va a estar constituido por el core, la cápside y la envoltura, ¿sí? Espero que esté claro hasta el momento de que paso a paso. Vamos con la siguiente. Vamos a hablar sobre la composición química y funciones de los componentes de la estructura viral que va a tener. El centro o core va a tener el ácido nucleico, ¿sí? El material genético que les había dicho que puede ser ADN o ARN. Este es su principal componente. Ese es el principal componente porque le va a dar la característica y es el centro de comando de la actividad de todo el virus del virión, ¿sí? ¿Qué significa ADN? Es el ácido desoxirribonucleico y el ARN es el ácido ribonucleico, ¿sí? Cada uno son proteínas con sus características específicas que guardan, albergan material o características genéticas. Además, el core o centro contiene la información necesaria para programar a la célula hospedera infectada, ¿sí? También hay una característica de los virus ARN con sentido negativo, portan enzimas en el core. Muchos virus poseen proteínas ligadas a los ácidos nucleicos, ¿ya? Entonces, como les había dicho, esta es la parte más importante porque es el centro de comando del virus.
Ahí es el lugar donde se va a dar las órdenes de qué es lo que va a hacer, cómo se va a replicar, incluso donde se van a dar las mutaciones de los virus. Bien, continuemos con la siguiente parte que es la cápside, ¿sí? La cápside era la envoltura, ¿no es cierto? Esta está compuesta de proteínas, chicos, importantísimo. La cápside es una estructura compuesta de proteínas. ¿Cuál es la función de la cápside? Va a tener varias funciones, entre ellas la principal que protege el genoma viral, protege el ADN o ARN del virión. También tiene una función antigénica en los virus desnudos, ¿sí? Y es la responsable de la simetría viral. Es la que le va a dar la forma a mi virus. Ya vamos a ver más adelante las formas de los virus, ¿ya? Gracias a la cápside podemos ver una forma específica. A continuación, chicos, vamos a observar los tipos de simetría viral, ¿sí? Las formas, ¿no es cierto? Las formas de los virus. Y miren, tenemos la primera que va a ser la cúbica. Creo que todos sabemos la forma de un cubo, ¿no? Es como un cuadrado con todas sus dimensiones. Podemos observar aquí, ¿sí? Forma cúbica. También tenemos la forma helicoidal, como pueden observar en las imágenes, parecida a una hélice, ¿no es cierto? Helicoidal. Tenemos también la forma compleja, que no se adapta a ninguna de las formas anteriores. Incluso tienen formas especiales. Por ejemplo, miren este de aquí, esta forma, ¿qué parece? Parece un insecto, parece alguna nave, no sé, ¿no? Alguna nave extraña, ¿sí? Entonces, esta es una estructura compleja, ¿sí? Con diferentes formas, una forma simétrica, una simetría importante. Tenemos otras formas más. Tenemos la icosaédrica, como pueden ver, la helicoidal que ya habíamos visto. Tenemos las estructuras complejas. Miren, este parece un infinito. La compleja mixta, que te parece un insecto, ¿sí? Miren, hay que saber distinguir. Cuando ustedes vean esto en cualquier lámina o les pongan la prueba, fácilmente ustedes pueden reconocer que es un virus. Por ejemplo, esta forma mixta. Clarito de reconocer que es un virus, ¿no es cierto? No se pueden perder en esa. La envoltura. La envoltura que solamente lo van a tener los virus con envoltura es una mezcla de lípidos. A ver, chicos, denme un segundo. Ya, envoltura. Es la mezcla de lípidos neutros, ¿sí? Van a estar formados por lípidos, también fosfolípidos y glucolípidos, ¿sí? Similar a las membranas celulares, más glicoproteínas codificadas por el virus. Y entonces esta envoltura va a tener otras macromoléculas, ya vamos a incluir aquí a los lípidos y a los hidratos de carbono, ¿sí? Las glicoproteínas, que es una unión entre un hidrato de carbono y una proteína de superficie, van a tener las siguientes funciones. Van a fijar las partículas virales al receptor, o sea, la célula blanca a donde van a introducirse, ¿sí? Ayuda a que se fije en esta célula blanca. Y son importantes antígenos virales. También muchas veces se miden estos antígenos mediante exámenes de laboratorio, ¿sí? Entonces, muy importante la envoltura para fijación y como antígenos virales. Sí, vamos a continuar con la replicación viral. Para ustedes, ¿qué es replicación? ¿Qué se le viene a la mente cuando escucha la palabra replicación? Muy bien. Es como que va a aumentar en número, ¿no es cierto? Multiplicarse prácticamente sería replicarse, sacar copias, copiarse en una cantidad importante. El virus, hay que entender que el ciclo de replicación del virus tiene un objetivo, que es que solo quiere perpetuarse, ¿sí? Solamente quiere continuar existiendo. Ese es el objetivo de la replicación viral, continuar existiendo, ¿sí? ¿Cómo?
¿O cuáles son los objetivos del ciclo de replicación? Uno es generar copias de genoma para la progenie viral, ¿sí? Copiarse, sacar copias, ¿sí? Entre mayor sea la cantidad, mejor para el virus. Y también que el ARN mensajero, el material genético, digamos, del virus, eh, que se utiliza para sintetizar proteínas estructurales y no estructurales, ¿sí? Entonces vamos a ver que este ARN, ¿recuerdan el ARN mensajero cuando vieron la célula? O bueno, y así que el siguiente ciclo en anatomía vamos a hablar acerca de estos tipos de ARN. Me sirve o tiene una función específica que es la síntesis de proteínas. ¿Qué es la síntesis de proteínas? Es cuando nuestra célula, ¿no es cierto?, va a empezar a producir diferentes tipos de proteínas estructurales, ¿sí? O que cumplan diferentes funciones de transporte, entre otras, para tanto la célula, y aquí también en el virus es importante porque ya dijimos que la cápside está formada de proteínas, ¿sí? Entonces, esos son los dos objetivos, sacar las copias del genoma y también sintetizar proteínas estructurales y no estructurales víricas, o sea, van a aumentar el tamaño de las cápsides. Sí, obviamente, si copio el material genético, también debo sintetizar una cápside para que tener un nuevo virus. Sí, está claro esta parte, esto quiero que me entiendan. El ciclo de replicación saca copias del genoma, sí, de los genes, y también sintetiza proteínas para formar cápsides para esos genomas que han sido copiados. ¿Sí? Vamos a ver que la replicación viral va a pasar por varias fases, ¿sí? La primera va a ser la de la absorción. Esta primera fase es del acercamiento del virus hacia la célula huésped, la célula blanco, ¿sí? Obviamente aquí va a haber un reconocimiento tanto del glucocáliz de la célula, también de los antígenos del virus para saber que ya llegó a la célula diana. Luego de eso va a haber una interacción entre el virus y la célula blanco para obtener la penetración. ¿Cuál es la penetración? Perdón, es la entrada del virus al interior de la célula y lo va a hacer mediante la endocitosis, como pueden observar aquí. ¿Sí? Si hace endocitosis, este virus ingresará a la célula en un endosoma. Mire, esta vesícula que se forma, que está rodeando el virus, se conoce como un endosoma. ¿Sí? Luego, la tercera fase es el desnudamiento. ¿Qué quiere decir? Que el virus se va a liberar, va a salir del endosoma y va a quedar libre en la célula huésped. ¿Sí? Ese va a ser el desnudamiento del virus. Va a quedar libre en el citoplasma. 4, tenemos la replicación del genoma y la síntesis de las proteínas virales. Sí, ahí es cuando ya se complicó todo el asunto. Ya ingresó el virus, se desnudó y ahora sí va a empezar a copiarse, ¿sí? Se copia el material genético, hay varias copias de ADN o ARN y al mismo tiempo empieza a sintetizar proteínas para formar las cápsidas y tener nuevos virus, ¿sí? Replicados dentro de las células. En el quinto tenemos el ensamblaje, ¿sí? El ensamblaje es cuando ya por un lado tenemos el material genético, el genoma, y en el otro ya tenemos las proteínas. ¿Qué es lo que hace? El material genético va, ¿sí? Y la proteína le absorbe, digamos, se forma un nuevo virus, quedando el genoma en el centro y la cápside en la parte externa dándole protección. Eso pasa con cientos de virus, ¿sí? Este ADN o ARN se copia muchísimo, ¿sí? En gran cantidad y el ensamblaje obviamente ya será la unión del ADN con las cápsides de proteínas. Y luego tenemos como sexto punto el egreso. ¿Qué quiere decir? Que esta célula ya me sirvió de sitio de replicación. Dentro van a haber cientos, miles, millones de virus, ¿sí? Y van a salir, ¿sí? Van a salir mediante el proceso de la exocitosis, como pueden ustedes ver acá abajo, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo que egresen o que salgan mediante la exocitosis?
que van a salir virus nuevos en mayor cantidad y van a salir a infectar nuevas células diana y es una reacción en cadena. ¿Sí? Y van a empezar a invadir a todas las células. De ahí vamos a presentar, obviamente, diferentes tipos de patologías dependiendo del tipo de virus que sean, ¿no? Aquí vamos a ver también un cuadrito pequeño que habla de los sitios de replicación, en dónde se van a replicar los virus, en qué parte de las células, de la membrana, en el citoplasma, en el núcleo, etcétera, o en algún organelo. Como ven, la replicación en el núcleo se da específicamente en los virus ADN. Sí, los virus ADN se van a replicar dentro del núcleo. Entonces ellos van a tener ese objetivo, va a ser esa diana. Van, entran del citoplasma, pasan dentro del núcleo, sí, y ahí se replican. Todos los virus ADN van a hacer esto a excepción del virus POX o el POX virus, ¿sí? Luego tenemos la replicación en el citoplasma. Esto lo van a realizar los virus ARN, ¿sí? Los que tienen genoma ARN se replican en el citoplasma. Estas dos cositas muy importantes, preguntas de prueba, ¿dónde se replican los virus ADN? ¿Dónde se replican los virus ARN? ¿Sí? Aquí los ARN, a excepción del ortomixoviridae, el retrovirus y el virus de la hepatitis D. Esos no se van a replicar en el citoplasma. De ahí el resto de virus de ARN se replican en el citoplasma, chicos. Ojo con eso. Tienen que apuntar. Miren, aquí tenemos un diagrama de lo que ya habíamos hablado, ¿no es cierto? ¿Dónde empieza todo? Aquí. Cuando llega el virus, se acerca a la célula, interaccionan, el virus penetra, ¿no es cierto? La célula se desnuda, sale del endosoma, saca su envoltura, se rompe la cápside y empieza a copiarse. Miren, aquí tenemos las múltiples, aquí tenemos un solo genoma. Miren, acá ya tenemos muchos genomas. Se copiaron dentro de las células y obviamente también se sintetiza a la par proteínas. Miren, luego, ¿qué va a pasar con esta pobre célula? Se va a llenar de virus y luego sale por exocitosis, se rompe la célula y estos nuevos virus migran e infectan a muchas células blancomas. Miren, ahí tenemos la absorción, la penetración, periodo de latencia o eclipse cuando hay la replicación o copia del material genético y síntesis de proteínas, la maduración, que va a ser la unión, ¿no es cierto?, del genoma y la cápside de proteínas, y tenemos la liberación o salida de los virus. ¿Sí? Clasificación de los virus. Tenemos varias características para poder nosotros clasificar los virus. Vamos a ver las más importantes bases para la clasificación. ¿Sí? Uno, la morfología del virus. Cuando hablamos de morfología, hablamos de forma, ¿no es cierto? ¿Qué forma tiene? Ya vimos las formas que pueden tener los virus, ¿no es cierto? Ya, entonces, una es la morfología del virus, la forma. Otras son las propiedades del genoma. ¿Es ADN o es ARN? Propiedades físico-químicas. Los virus también tienen características físico-químicas, ¿sí? Dentro de su formación y el hábitat también que les gusta para replicarse. Por ejemplo, los ADN, dijimos que se replican en el núcleo, los ADN, perdón, en el núcleo y los ARN en el citoplasma. Propiedades de las proteínas. ¿Qué proteínas y las características de cada una de ellas? Tenemos también las propiedades biológicas, ¿sí? Tal vez a qué célula blanco se adhieren, a qué organismo blanco, cómo es la manera de transmisión, temperaturas, entre otros. Y las propiedades antigénicas, ¿no es cierto? Reacción antígeno-anticuerpo, cuando ya hay una memoria de infecciones pasadas, cómo se va a formar esta memoria, ¿sí? Dentro del huésped. Sí, entonces esto, chicos, igual, muy importante.
Bases para la clasificación, morfología del virión, propiedades del genoma, propiedades fisicoquímicas, propiedades de las proteínas, propiedades biológicas, propiedades antigénicas. ¿Sí? Vamos a ver cómo se nombran. Sistema Universal de Taxonomía de los Virus. Tenemos las familias, ¿sí? Tenemos la familia que será la Viridae. De virus facilita, ¿no es cierto? Se deriva a la familia Viridae, ¿sí? Aquí vamos a tener la clasificación según la estructura o morfología del genoma y la morfología del virión, la estrategia de replicación. Miren, aquí vamos a tener la clasificación de un virus ARN. Miren todo lo que nosotros debemos ver. Aquí tenemos dos sistemas de clasificación. Tenemos los criterios de clasificación y tenemos también las propiedades. ¿Sí? Miren, dentro del primer sistema de clasificación, vamos a ver que es primero el tipo de ácido nucleico. O es ARN o es ADN. Aquí podemos observar la familia del ARN porque acá adelante tenemos la del ADN, están cortados, ¿ya? Veamos primero la del ARN. Luego tenemos la simetría. ¿Es icosaédrica o es helicoidal? Luego, el siguiente criterio va a ser si está envuelto o desnudo. Miren, ahí tenemos desnudo, naked, y tenemos el otro envuelto, ¿sí? Del icosaédrico, igual, desnudo envuelto, y del helicoidal tenemos solamente envuelto. Luego tenemos como siguiente criterio la organización del genoma, ¿sí? Miren, ahí tenemos un sistema de letras DS, DS, SS, y que van a ser las características del genoma, ¿ya? El número de copias también, el tiempo. Y también tenemos aquí la famosa clase de Baltimore, que es cómo se clasifican los virus según números romanos. Y ya vamos a ver que algunos virus nosotros tenemos clasificados de manera numérica, ¿no es cierto? Con números y letras. Miren. Aquí tenemos el número 3, 4 y 5. Y aquí tenemos las formas, miren, de las icosaédricas y acá tenemos las helicoidales. Miren. Vamos con el siguiente sistema de clasificación, que es según las propiedades. Aquí vamos a tener como primer punto la familia, ¿sí? ¿De qué familia viene? Y tenemos aquí las principales familias. Tenemos la familia Reo, Virna, Calicin, Picorna, Flavi, Toga, Retro, Corona, que es donde pertenece el coronavirus, por ejemplo, Filo, Rhabdo, Bunia, Ortomixo, Paramixo y Arena. ¿Sí? Esas van a ser las familias de virus que nosotros vamos a tener. Obviamente a todas se les termina en viridae, por ejemplo, reoviridae, virnaviridae, calciviridae, picornaviridae o virus, flavivirus, togavirus, retrovirus, coronavirus. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver la polimerasa en el virión, si tiene o no tiene. Miren, ahí está con un más cuando sí tiene polimerasa y un menos cuando no tiene polimerasa. Luego vamos a valorar incluso el tamaño del virus. Miren, tenemos el diámetro del virión. Veamos del coronavirus. Tiene un diámetro aproximado de 80 a 160. ¿Qué será? ¿En qué unidad de medida? De 80 a 160 nanómetros, ¿no es cierto? Y tenemos el tamaño del genoma, que va a ser un tamaño mucho más pequeño, ¿sí? Por ejemplo, el coronavirus de 16 a 21 de diámetro, ¿sí? Todo esto, yo utilizo todo el sistema, todo este sistema me sirve para poder clasificar a los virus ARN. Es importante que vean aquí las familias, cuáles son familias de virus ARN, todos los que están en esta lista, ¿sí? Vamos ahora con la estructura viral, la clasificación de los virus ADN.
¿sí? Y empezamos aquí, con tipo de ácido nucleico. Aquí tenemos el ADN, ácido desoxirribonucleico. Igual, dentro de la simetría vamos a tener icosaédricos, helicoidales y tenemos complejos y mixtos, ¿se acuerdan? Aquí están, ¿sí? Han sido ADN. Igual si está envuelto desnudo, aquí está desnudo, el otro envuelto, ¿sí? Aquí pueden estar combinados desnudo envuelto, desnudo y los complejos van a estar también envueltos, ¿sí? El liquidal también envuelto. Organización del genoma, aquí tenemos esta circular, lineal, ¿sí? Miren, circular, lineal, entre otros. Y la clase de Baltimore, aquí vamos a tener los virus uno y 2, ¿sí? En su clasificación numérica. Aquí tenemos la morfología, miren. Saédricos, desnudos, envueltos, helicoidales y complejos. Aquí tenemos las familias de los virus de ADN. Esto también es importante. Creo que de toda la clasificación, esta de aprenderse las familias es la más importante. ¿Sí? Tenemos la parvo, o el parvovirus, papovavirus, adenovirus, que es uno de los más importantes, la hepatnavirus, el herpes virus también que es muy conocido, irido, báculo y el pox, de poxvirus, ¿sí? Igual aquí tenemos polimerasa en el virión, sí, parvo y papova no tienen, adeno tampoco, hepatna sí tiene, herpes, irido, báculo y pox, y báculo no tienen y poxvirus sí tienen polimerasa, ¿sí? El diámetro del virión igual. Vamos a ver que hay virus muy pequeñitos como el parvo que puede medir 18 o 26 micras y virus mucho más grandes entre 170, 200 y 300 a 400 como el poxvirus. ¿Sí? El tamaño del genoma igual es mucho más pequeño como pueden observar. ¿Sí? El herpes virus de 120 a 200 kpp más o menos, que es la unidad de medida. ¿Sí? Está claro, chicos. Entonces, de estos dos cuadritos, lo más importante es ir reconociendo las familias. ¿Cuáles familias son de ADN y cuáles familias son de ARN? Por ejemplo, les pongan la prueba. El coronavirus, ¿es un virus ADN o ARN? ¿Cuál será? Virus ARN, ¿no es cierto? El coronavirus. El herpes virus, ARN o ADN. Aquí, ADN. Muy bien, no es complejo. Verán que ya les digo. Las familias van a ser evaluadas. Continuamos con el Sistema Universal de Taxonomía. Tenemos ahora el género. Tenemos el género virus, ¿sí? Aquí vamos a tener que le diferencian las características físico-químicas y las características serológicas, ¿sí? Bien, chicos, nos quedamos hasta aquí, ¿sí? Vamos a hacer bueno, esto sería, mejor dicho, la clase respecto al día sábado 2 de noviembre, ¿sí? La siguiente clase va a ser los temas que teníamos pendientes para el día domingo, ¿sí? Para terminar con la clase. Como saben, virus era toda la semana número 2, ¿sí? Entonces vamos a dejar el resto de características para la siguiente clase. Vamos a ver. ¿Cuál va a ser la actividad, chicos, que hay que hacer de esta clase? ¿Sí? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer estos cuadritos, ¿sí? Pero no todos completitos. Vamos a hacer organizadores gráficos de familias nada más. Van a poner la familia y el dibujo del virus. Van a hacer un listado. Virus ARN, ¿sí? Va a tener la familia Reo, Virna, Cáliz y Picorna y van a poner abajo el dibujito de los virus, ¿sí? Bueno, los dibujos, es que quieren, pueden imprimirlos y recortarlos y pegarlos, pero el resto del trabajo lo van a hacer en sus hojas a cuadros, ¿sí? Las hojitas cuadriculadas que les puse, bueno, que les pedí y que deben tener ahí en el folder, ¿ya? Entonces, claro, un organizador gráfico de los virus ARN y un organizador gráfico de los virus ADN con sus imágenes. Si tienen alguna duda, estoy al pendiente, igual alguna consulta.
Sí, no es complejo la tarea y sobre todo es para que aprendan las familias de cuáles son ARN y cuáles son ADN. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso hasta el momento, chicos. Espero que pasen muy bien. Luego continuamos con la siguiente clase. Un segundo. Pasen bien, chicos.